Cuerpos Ardientes, y la pronuncia Catherine Turner, que hacía el papel de una vamp. Se la decía a un abogado bastante ingenuo y medio tontón, que iba cayendo gradualmente durante la película en sus redes. No es del calor que vamos a hablar en esta oportunidad del tema del día. El tema del día, desde luego, es la elección norteamericana de ayer. Y lo vamos a hacer con Alejandro Tapia. Alejandro es editor internacional de La Tercera. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Alejandro. Y me acompaña Eliana Rosas. ¿Qué tal, Héctor? Hola, No, gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Alejandro. A ver, la mirada general sobre los resultados de ayer. ¿Quién ganó, quién perdió? Nadie. Nadie. No, a ver, en política siempre nos gusta hacer esto de los ganadores y perdedores, pero en estas elecciones legislativas de ayer en Estados Unidos, en la que se renovó de manera completa los 435 escaños de la Cámara de Representantes y solo un tercio del Senado, ojo con eso, los demócratas lograron recuperar la Cámara Baja y los republicanos se mantienen en el control del Senado. Si uno lo observa desde la mirada de los demócratas, ellos logran algo que no tenían. O sea, es decir, el control de la Cámara de Representantes. Claro. Que habían perdido hace ya varios años, ¿no? Sí, en 2010. lo perdieron con Obama. Con Obama, curiosamente. ¿Ya? Exacto. Sí. Y desde la visión de los republicanos, ellos apuntan a un triunfo porque mantuvieron, digamos, el Senado. El control del Claro. Senado. Algo no menor. Y de hecho en el Senado lograron 3 escaños más hasta ahora. Todavía no está 100% definido, pero hasta ahora tienen 3 escaños más. O sea, ampliaron, incluso crecieron. ampliaron la ventaja que tenían. Claro, van a tener al menos 53 senadores. El Senado se compone de 100 a 100. Claro, de 100 parlamentarios. Entonces, desde ese punto de vista es difícil establecer un ganador porque además también hubo elecciones de gobernadores. Los gobernadores son muy importantes en Estados Unidos y además hay ciertas reformas que le están dando más poder. Y ahí, si bien los demócratas ganaron 7, o sea, le quitaron 7 a los republicanos, el partido de Trump se impuso en 2 bastiones clave, Florida y Ohio, que siempre son el dolor de cabeza de todo candidato a la Casa Blanca. Esos 2 estados también van a ser muy importantes en la elección del 2020, la presidencial, en la que Trump se va a jugar su reelección. Y ahí puso a dos republicanos, lo que es no menor. Y también podríamos decir de que Trump no pierde esta elección. De hecho, yo creo que le fue bien, porque él se movilizó, hizo campaña, él mismo reconoció que esta elección se trataba de un referendo, un plebiscito sobre su gestión, y él tuvo una participación alta, incluso fue varias veces, por ejemplo, el estado de Indiana, donde el candidato a senador por los republicanos dio vuelta, le ganó al demócrata que defendía su escaño. Y eso ocurrió en 3 estados, en Indiana, Dakota del Norte y Missouri, donde Trump tuvo una alta presencia y su candidato logró cambiar el signo del gobernador. Del senador. Del Senado, perdón. Ahí se explica que tienen más 3. Oye, Alejandro, ¿y cómo le fue a las encuestas? A las encuestas les fue bien, porque todas las encuestas decían, pronosticaban que los demócratas iban a lograr recuperar el control de la Cámara y que los republicanos se iban a quedar con el Senado. O sea, eso le apuntaron bien. Sí, perfecto. Sí, fue bueno. Ahora, esto de que el presidente, como tú recordabas, haya dicho que de alguna manera su nombre estaba en la papeleta, hace que él se haya puesto al centro y también lo arrastra en cierto sentido en respecto de lo que ocurrió en la Cámara de Representantes, donde ciertamente, aun cuando no haya la ola azul, hay un triunfo demócrata, ¿no? En algún sentido, al haberse puesto él al centro, quedó un poco debilitado, al menos en ese discurso, ¿o sea, no? claro, pierde la Cámara, pero ¿Sí? no es
anormal que un presidente pierda, digamos, la Cámara elección baja. De medio término. Claro, pero sí mantiene al Senado, que es más importante, y que, por ejemplo, podría tener una consecuencia concreta en el tema del impeachment. Sí, o sea, que eso ya no es... O sea, los demócratas pueden, porque el impeachment promoverlo. se tiene que iniciar en la Cámara Baja, pueden moverse, pueden generar ruido. Claro. Pero es difícil que pasen es muy inviable. Pero después barrera, después necesita la aprobación, la luz verde de 2/3 del Senado. Además, el Senado es muy importante para nombrar los jueces de la Corte Suprema. O sea, en el Senado es vital. Entonces, podría ser, retomando tu pregunta inicial, Héctor, un resultado muy balanceado, sin grandes sorpresas. Y en las elecciones de medio término, que se hacen cada 4 años, desde los últimos años ha ocurrido un fenómeno en que el presidente de turno pierde una de las 2 cámaras en su primera gestión, y luego, cuando es reelecto, pierde las 2. O sea, le pasó a Bush hijo, cuando perdió las 2 cámaras, y le pasó a Obama también, cuando pierde el Senado y la Cámara de Representantes, lo que dificulta muchísimo los últimos 2 años del presidente, sin tener mayoría en el Congreso. Entonces, en general, el fenómeno que se produce en estas elecciones es que al electorado estadounidense mayoritario le gusta este contrapeso a la Casa Blanca desde el Congreso. O sea, es probable que en las próximas elecciones de medio término Trump pierda el Senado, pero podría ser reelecto de todas maneras. Sí. Perdón. No, tú ibas a decir algo. Sí, te iba a preguntar, porque pareciera que donde sí hay un triunfo desde un punto de vista más conceptual, es un triunfo para la democracia, digamos, es en la disminución de la abstención. Hubo más votación, más participación, y por otro lado mucha participación, o comparativamente por lo menos, de los jóvenes, ¿verdad? Sí, hay una participación estimada en alrededor de 40-45%, lo cual está por encima del promedio de las elecciones de este tipo. Hay que recordar también que en las presidenciales siempre vota el 60%, máximo el 65%. Ambos partidos, son altos los niveles de abstención en Estados Unidos, Alejandro. Altísimo. Ahora, hay que tener ojo ahí con la participación, que no necesariamente esa participación pudo haber beneficiado a los candidatos demócratas, porque Trump también logra movilizar. O sea, esa es la pregunta: ¿por quién votan, por ejemplo, los jóvenes o estos que habitualmente no votan, que indudablemente, no sabemos todavía, indudablemente, ¿no? los más jóvenes de ciudades importantes, sobre todo en la costa este. Jóvenes urbanos votan demócrata. Pero también no hay que olvidar toda la parte del Midwest de Estados Unidos, en que también jóvenes de zonas más rurales también son movilizados por Trump. Y esos son los jóvenes que Trump, digamos, les envía mensajes a través de Twitter. O sea, ese es su electorado puro y duro. Por lo tanto, tú dirías que el voto joven no produce un desbalance en uno u otro sentido, sino que es más o menos paritario. En esta elección no necesariamente. O sea, habría que ver después bien cómo se desmenuza el voto joven. Votaron bastantes millennials, pero de todos modos el electorado, los baby boomers, siguen siendo mayoritarios en cuanto a electores. Pero lo que sí es interesante es el tipo de candidatos que lograron ser elegidos, ser electos, los tipos de candidatos que metió el Partido Demócrata. Cuando yo digo que probablemente no ganó nadie, es porque tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata se encuentran en unas luchas internas feroces. En el caso de los demócratas, el partido está dividido en 2. Está el ala progresista, que la lidera Bernie Sanders. ¿Se acuerdan de él? El rival de Hillary en las internas presidenciales. Claro. Y por otro lado, el establishment del partido, el sector más moderado, pero también el sector en que los jóvenes los miran con más distancia, que es el sector más representado por los Clinton. Y en esta elección lo que pasó que muchos de las cartas demócratas a la Cámara, especialmente mujeres o políticos de minorías étnicas y sexuales, les fue muy bien, fueron electos. Claro. O sea, en el futuro... Bueno, yo creo que en ese sentido esta elección es muy importante, sobre todo para la recomposición del Partido Demócrata, que el Partido Demócrata, después del fracaso de Madame Clinton, quedó bien en la lona, quedó bien herido.
muy herido, y de hecho en esta contienda los Clinton pasaron desapercibidos. O sea, Sí. te da la idea de que nadie quiso sacarse una foto con los Clinton claro, para no el gran ser... personaje era Obama, ¿no? Obama fue Claro. el que se movilizó, el que estuvo en terreno, el que recorrió varios estados, y a los candidatos apoyados por Obama también le fue bien. Ujú. Ahora, todavía es prematuro, me imagino, para hablar de por dónde va a venir el liderazgo demócrata. Sí, es El prematuro. liderazgo, estoy pensando en un rival, en un candidato que pueda presentar ese partido y que sea, Bueno, está el propio Bernie Sanders, que sea viable. El propio Bernie Sanders podría ser, pero también hay otras figuras. El candidato senador por Texas, que es un ex rockero, muy buena historia él, que estuvo a punto de ganarle a Ted Cruz, que fue a su vez el rival de Trump en las primarias republicanas. Le fue muy bien, a él, pese a perder, podría ser. Hay otras cartas también un poco más desconocidas, pero Se salvó Ted Cruz, oye. se salvó, sí. Lo que sí se puede decir es que después de estas elecciones de medio término, ahora empieza la campaña presidencial. O sea, ahora empiezan los partidos a elegir a cuáles podrían ser sus candidatos para las internas, empieza toda esa lucha de los partidos. Bueno, en el caso de Trump va a la reelección, pero en el caso de los demócratas puede ser feroz. Tú eso lo das por descontado. Trump va a la reelección. A la reelección, sí. O sea, hasta ahora me parece que sí. Y yo creo que si va a la reelección, que es lo más probable, yo creo que le va a ir bien. La economía anda bien, hay un desempleo de 3,7%. Cuando la economía anda bien no tendría por qué haber gran ruido. Ahora, hay que pensar también que Estados Unidos es un país inmenso y diverso. O sea, que no necesariamente, por ejemplo, en Indiana, donde ganó el candidato senador de Trump, está preocupado de la economía nacional, sino quizás de su distrito, su barrio, su calle. Particulares. Por eso también la elección a la Cámara se explica por los caudillos que hay. Claro, hay muchos liderazgos locales. Muchos liderazgos, y hay algunos fenómenos y personajes que pueden distorsionar una interpretación, digamos, de que esto es un voto de Sí, hay personajes bien interesantes en estas elecciones. Por ejemplo, una candidata por el distrito 14 de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, que tiene 28 años y que fue electa, arrasó. Fue electa va a ser la congresista más joven en la historia del Congreso. De origen ella puertorriqueño, ¿no? Ella hasta hace 1 o 2 años era camarera, trabajaba en un restaurante, hija de puertorriqueños, pero tiene muy buen carisma, o sea, podría ser una futura carta del Partido Demócrata en unos años más, no ahora. Tu intuición te dice que el Partido Demócrata se va a izquierdizar más, ¿o no? Es lo que está intentando, digamos, el ala más progresista, pero no necesariamente en esa izquierdización le va a ir bien en la presidencial. O sea, es que yo creo que sería la mejor noticia para Trump. Sería, digamos, exactamente, coincido. Que el partido se izquierdice. O sea, si Trump se enfrenta a un candidato de polarizar, más a la izquierda que Bernie Sanders, no, le va a ir bien a Trump. Ahí le iría muy mal al partido. Sí. Pero este tipo de personajes también son interesantes de observar. Como evoluciona. Y también la futura composición de la Cámara, más diversa. Van a haber 111 mujeres, que es algo inédito. O sea, hasta en la Cámara actual hay 84, o sea, un número bastante mayor. Repite el número 111 mujeres. 111 mujeres. Sí. Claro, considera una cifra contundente. Y eso puede producir lógicas nuevas de relación. Y ahí yo creo que los demócratas apostaron bien, porque precisamente apostaron a este tipo de candidatos, mujeres, jóvenes, como decía anteriormente, políticos de minorías. Hay, por ejemplo, no sé, está claro, Alejandro, que el partido sigue muy anclado, me refiero al Partido Demócrata, sigue muy anclado a la política de la identidad. Sí, y no solo eso, sino que también su discurso es el contra Trump. Y eso yo creo que no basta para ganar una elección presidencial. Y eso, Alejandro, por un lado tú dices esto se puede entender como no ganó nadie, como un cierto equilibrio, pero también se puede entender como un incremento de la polarización, ¿o no? Hay personas que están asociando estos acontecimientos que hemos tenido en los últimos días, esta matanza en una sinagoga, los envíos de cartas con explosivos a
presidentes y autoridades del Partido Demócrata los han visto como signos de una polarización. ¿Tú concuerdas con eso o más bien crees que son episodios anecdóticos, trágicamente anecdóticos, pero que han solido ocurrir en Estados Unidos? Son episodios que suelen ocurrir, sí. O sea, no es que ahora estén ocurriendo esas cosas, o sea, la polarización viene desde antes de Trump. Lo que ha hecho Trump es acentuar esa polarización. ¿Y esta nueva composición del Congreso, tú crees que puede exacerbar eso o más bien establecer un equilibrio? O sea, la señal clara es que los estadounidenses optaron por un contrapeso a Trump y por eso eligieron una Cámara de mayoría demócrata. Ahora, cuando digo que probablemente no ganó nadie es porque ambos partidos se encuentran en procesos de reestructuración. Eso para el sistema político es sano, ¿ya? Es sano que haya un contrapeso. Es sano y también se dan casos, por ejemplo, increíblemente, hasta ahora no habían representantes de los pueblos originarios en Estados Unidos en la Cámara. Ahora se eligieron 2 mujeres indígenas. Sí. También en el tema de las mujeres se eligió por primera vez a una senadora que, claro, es republicana en Tennessee. Tennessee, estado del cinturón bíblico, lo que se conoce como el cinturón bíblico, donde, bueno, nació el blues, cuna de Elvis Presley, etcétera. Pero en ese estado ganó una mujer. También en Colorado se eligió el primer gobernador abiertamente homosexual. Entonces son señales que apuntan a un Congreso más diverso, más acorde a los tiempos. Sí, pero y desde un punto de vista legislativo, sin embargo, eso puede acarrear consigo cierto estancamiento, ¿no? Porque la Cámara de Representantes puede obstaculizar muchísima, más que transformarse en simplemente un contrapeso con todos los beneficios para la democracia que eso tiene, en un obstáculo para las iniciativas que el gobierno de Trump impulse. O sea, claro, va a tener que negociar. Desde el Congreso, parte importante de la bancada demócrata le va a hacer la guerra a Trump, va a querer hacer la vida imposible. Pero a la hora de las elecciones, el electorado también castiga cuando un partido no deja gobernar al presidente. Entonces, me imagino que van a tener que adoptar también una posición más balanceada con no solamente aportillar los proyectos, sino que también proponer algo. Por lo tanto, tú no temes que haya una avalancha de decretos, de actuación por decreto del gobierno. Sí, por eso supuesto. ¿Tú crees que sí va a pasar también? Sí, claro. Sí. Durante otra época en Estados Unidos había una robusta tradición de colaboración de los dos partidos, digamos, en los gobiernos. Eso se fue perdiendo. Yo no sé cuándo se pierde. Yo creo que se pierde después de los Clinton. Los Clinton fueron bien ecuménicos, digamos, por decirlo así. Está esta figura del filibusterismo que impide, digamos, al otro legislar, y unas mañas que se pueden alargar las sesiones con discursos de 17 horas. Exactamente. Claro, mira, lo que pasa es que el Congreso, desde los años 30 en adelante, fue mayoritariamente demócrata. O sea, hubo pocas excepciones. En uno de sus periodos Reagan tuvo mayoría en el Senado. Pero en general hasta el año 90 fue demócrata absoluto. Y después el Congreso se fue transformando en una suerte de contrapeso al presidente de turno, y estas elecciones de medio término, como las que tuvimos ayer, se transformaron también en un plebiscito al presidente. Claro, y por eso Clinton pierde. O sea, Clinton nunca tuvo mayoría en ninguna de las dos cámaras. Por eso después Bush pierde la mayoría. Después, nunca la tuvo. ¿Ya? No. Y Bush la pierde también, y Obama la pierde también. Entonces, no es raro que Trump también eventualmente la pueda perder después. Claro. La puede perder si es que gana en su segundo, en un nuevo mandato. Claro, después del 2020. O sea, las próximas midterms son el 2022. Ahora, es bien particular el sistema estadounidense porque los senadores duran 6 años, pero se eligen cada 2. Claro. Un tercio del Senado. Y la Cámara también se renueva cada 2. Pero se renueva entera, no se puede creer lo corto que es el mandato de los representantes. Generalmente cuando la parlamentaria coincide con la presidencial, no hay mayores cambios. Cuando se producen los cambios, cuando son elecciones de medio término, a la mitad del mandato de un presidente.
Ya. Ahí es el cambio. Lo otro O sea, es la el mismo mayoría signo. de los representantes dura por lo menos 4 años. Dura 4 años, claro. Ujú. Sí, del mismo color, digamos. Del O sea, la mismo color, Cámara claro. dura del mismo signo político 4 años. Sí. Oye, y el Partido Republicano, que podrá celebrar, digamos, haber retenido la mayoría del Senado, como partido también está bastante tensionado y herido, digamos, porque el liderazgo de Trump es cualquier cosa menos inclusivo, llamémoslo así. Y claro, está tensionado por el propio Trump. Muy Porque, tensionado el claro. Partido Republicano, que claro, si bien logra mantener la mayoría en el Senado, adentro hay unas disputas feroces, hay una guerra civil prácticamente, a muchos detestan a Trump, Sí. y eso quedó manifiesto en la presidencial, en la campaña presidencial del Ujú. 2016. Pero finalmente no les ha quedado otra que cuadrarse con Claro. el presidente, porque saben que cualquier cosa que quieran hacer van a depender de él. Entonces, ¿Cuadrarse o hacer la resistencia desde dentro? Como No, más han cuadrarse planteado. ¿Tú que- crees que es más cuadrarse? sí, más cuadrarse. Han apostado por una postura más pragmática, digamos. ¿No te Ujú. compras mucho la tesis esa de Desde- que Trump está enfrentando una fuerte resistencia al Fuego- interior de fuego sus amigo. propios equipos? Como la del columnista anónimo del New York Del Times, New York ¿no? Times. Es que eso es a nivel más de la administración más propiamente de su tal. círculo Ya, de, Sí, ya. de está en la su- Casa sí. Blanca. ¿Tú crees distinto que de eso lo no del se replica Congreso. en el Congreso? Es que ahí hay un charquicán de visiones y posturas del partido. O sea, también el partido tiene la ultra conservadora, el Tea Party, un ala más liberal, un ala que se ha alineado con Trump. Pero volviendo al tema del escenario económico, yo creo que es difícil que se muevan o que pase algo muy, muy drástico, muy dramático, cuando la economía va bien. Entonces, Ya, por eso yo entonces digo que Trump está bien perfilado para la elección del 2020. O sea, puso a gobernadores clave en los estados que son los swing states, que en una elección votan por uno y en otra elección votan Ujú. por otro. Tiene la mayoría en el Senado, reivindica sus triunfos en los bastiones claves en los que ganó el 2016. Entonces, pese a que, claro, entran más mujeres, entran ciertas minorías y todo lo demás a la Cámara, mirando el panorama más general de Estados Unidos, la cosa no se ha movido O sea, tanto. la América profunda, la América Es que es muy profunda. muy profunda y la América más silvestre, digamos. Y claro, nosotros estamos más influenciados por los medios Sí. de la costa, bueno, de ambas costas, que Ujú. son pro-demócratas Claro. abiertamente, ellos mismos lo reconocen. Claro. El Estados Unidos pero bien finalmente pensante, el claro. impacto que pueda tener una nota del New York Times, una nota de investigación o esta misma columna Ujú, que tú ujú. mencionabas, puede ser igual de potente que un tuit de Trump que le llega a un habitante de Dakota del Sur. Y para nosotros, sin embargo, desde acá que somos más sensibles a las iniciativas de política exterior de Trump, ¿tú crees que esto, por lo tanto, no va a introducir el resultado de las elecciones de medio término, no va a introducir mayores cambios y por lo tanto él va a poder perseverar en estas O sea, él iniciativas que está va a teniendo seguir respecto a inmigración, va a seguir etcétera? en su misma política exterior. De hecho, la política exterior, o sea, la trama rusa o la relación con la OTAN Ujú. o su Con Corea política del con Norte Irán, o con yo México, creo que influyó poco. poquísimo, si no nada, Ujú. en el electorado, en el promedio, digamos, Ujú. en el promedio. Pero sí es interesante el fenómeno que pasó con lo de la caravana. O sea, Sí. yo creo que lo de la caravana finalmente fue pura ganancia para Trump. O sea, esta advertencia y bueno, después se concretó del envío de tropas a la frontera con México. del ejército, sí. Este discurso incendiario de que no va a dejar entrar a ningún ilegal a Estados Unidos. O sea, todo lo de la caravana yo creo que fue ganancia, especialmente en los estados fronterizos y Ya lo también creo, ya lo alimentó creo. su discurso sí. y El discurso está, defensivo. No, sí. está sí, como a clarito ver, eso, sí, ¿no? las imágenes de la televisión eran casi hasta amenazantes. O Casi sea, hasta amenazantes. O sea, claro, o sea, eran esto un de... caos, eran un... era- O sea, el y discurso eso. de por qué no los dejan entrar no No prendió para es- nada, no no, prende. claro, no. en-
Prende en Sí. ciertos sectores, no sé, en Vermont, en Maine, en Ni Estados siquiera, Ahora, ni un siquiera prende cambio- entre los latinos. Un Claro. cambio que vamos a ver, Alejandro, yo creo, es que el presidente ya no va a tener como enemigo solamente a la prensa, a los diarios, a los medios. Va a tener ahora también como enemigo al Congreso, Eso es cierto. a la Cámara de Representantes al menos. Entonces, me imagino yo que las municiones van a ir a un lado y a otro, y no tanto ya solamente a la prensa, a los medios y a los grandes diarios sobre todo, ¿no? O sea, claro, Trump podría profundizar eventualmente en un discurso centrado en que la Cámara no torpedea sus iniciativas, Sí. no lo deja gobernar, y eso al final yo creo que es ganancia para él. Por eso es un triunfo bien, o sea, es una elección bien balanceada, lo que Bien ocurrió, balanceada. bien Ujú. muy balanceada, sí. La elección americana de medio término en la mirada de Alejandro Tapia, editor internacional de La Tercera. Muchas gracias, Alejandro, por No, habernos gracias a ti, Héctor, acompañado por la invitación. en esta conversación. Monitorea tus inversiones cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión. Descárgala en tiendas oficiales Apple Store y Google Play. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Sergio Fortuño. Tenemos que agradecer la participación de Alejandro Tapia en esta edición del programa. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias, Eliana, y gracias a ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana jueves aquí en Terapia Chilensis. Muy buenas noches. Buenas noches, Buenas gracias. noches.